Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Ángel. Y sí, esa palmada significa que hay un nuevo video. Así que vamos a empezar. Como ya lo leyeron en el título del video, vamos a hablar de la primaria. No de la prima ni de la materia prima. De la primaria. En realidad no sé por qué dije eso. Pero bueno, todos hemos pasado por la primaria. Y los que no, pinches burros. Perdonen por decirlo, pero son unos burros y no han hecho la primaria por lo menos. Es como decir que reprobaste un año de kinder, la verdad. Ese bonito lugar donde quizá vamos a pasar la mayor parte de nuestra infancia, o hemos pasado la mayor parte de nuestra infancia. Ese bonito lugar donde quizá conocemos a nuestra primer novia, nuestros primeros amigos, donde quizá dejamos de hacernos pipí, y en algunos casos donde aprendemos a limpiarnos la coliflor. Y cuando digo coliflor me refiero a la cola. Ese hermoso lugar donde quizá cometemos el primer y el más grande error de toda nuestra vida. Un error que quizá nos va a costar y nos va a marcar los 6 años de la primaria y quizá principios de la secundaria. Y sí, estamos hablando no más y no menos de cuando nos equivocamos, de cuando la cajeteamos, de cuando la zurramos, la batimos y la rebatimos. Y sí, estamos hablando de cuando le decimos mamá a nuestra profesora, en algunos casos papá al maestro. Ese pequeño error que quizá nos va a costar risas, carcajadas, en uno que otro momento burlas y un poco de bullying, si no es que bastante. Ese pequeño error que quizá nos va a marcar y nos va a llamar por el resto de nuestras vidas el niño mamá o el niño papá. Vale, en esta vida todos hemos tenido maestros. Maestros que nos han apoyado en problemas, maestros que nos han orientado en situaciones difíciles, maestros que nos han enseñado, y el clásico maestro que nos pedía que nos quedáramos en el receso con él a resolver problemas de matemáticas, pero que simplemente terminaba bajando nuestra bragueta, desfajando nuestra playera y con sus manos tibias recorriendo toda nuestra piel hasta el rincón más oscuro de nuestro ser. Déjenme decirles que si no les ha pasado eso, no han ido a escuela pública. Sí, ¿no? Y luego, ¿qué seguía? No te muevas, bebé. Pero vaya, con esos emblemáticos personajes del estudio vamos a comenzar. Maestros, esa autoridad quizá nos han enseñado a respetar desde pequeños, a temprana edad. Maestros, porque cuando hablamos de maestros hay una gran variedad en ellos. Porque todos tuvimos quizá a lo mejor el maestro gordo, el maestro obeso por no decirlo así. Ese maestro que olía carnitas, si nos iba bien en algunos casos olía suadero. Pero llega un momento muy importante en nuestra vida, o quizá simplemente en el ciclo escolar, en donde quizá esos personajes juegan un papel muy importante. Y sí, estamos hablando de las firmas de boletas. Que recoger todo este desmadre. ¡Ayuda! Y sí, es aquí donde quizá nosotros conocemos nuestro primer tatuaje. Un tatuaje que no necesita tinta, piquetes o de un gran costo. Porque déjenme decirle que este tatuaje es gratis. Porque es el primer tatuaje que conocemos. Ese que quizá mamá o papá marca con con alguna herramienta de educación. Porque quizá pueden usar un palo, un tacón, la plancha. O en mi caso quizá pueden ocupar cables amarrados, mojados, con clavos, una pichicera eléctrica. Mamá te amo. Otro punto muy importante de la primaria, que quizá no menos que el anterior, pero que cabe recalcar, es educación física. Esa materia que quizá por muchos, si no toda la primaria, nos atormentó a muchos. Principalmente al gordito del salón. Porque déjame decirte que todos tuvimos ese gordito que a media clase de educación física se desmayaba, vaya. Sí, ¿no? Se desmayaba, le daba sed, pidió un descanso, sudaba. Porque todos tuvimos a lo largo de los 6 años un gordito en nuestro salón. Ese gordito que quizá a media clase de educación física se desmayaba. Muchas veces le daba sed y otras veces estaba a medio infarto o quizá a media convulsión. Sí, ¿no? Pero un personaje muy importante en educación física era el profesor. Claro, no todos tuvimos la suerte que yo tuve. Porque déjenme decirle que en mi primaria yo tenía un maestro que en horas de educación física para él parecía un segundo receso. ¿Quieren que les diga por qué? Porque simplemente nos daba una pelota y un montón de cuerdas viejas. Y pues, ¿cómo sería? Y él se iba supuestamente a arreglar a asuntos profesionales con la maestra al salón de los desayunos. Y sí, amigos, déjenme decirles que si hasta estas alturas sigues pensando en quién era el gordito de tu salón y no lo encuentras, ¡eras tú! Pero bueno, dejando por un lado esto, llega un tema muy importante, si no es que de los que marcan más la primaria: la guardia o policía escolar. ¿Qué pedo con la guardia? Bueno, si ustedes no conocen lo que es la guardia, déjenme yo les digo qué es la guardia, ¿no? La guardia era ese pequeño grupito de mocosos que se dedicaba a cuidar toda la escuela en hora de receso. Que si tirabas un papel, te la hacían de pedo. Que si corrías, te la hacían de pedo. Que si golpeabas a un alumno, te la hacían de pedo. Que si respirabas, te la hacían de pedo. Que si los veías, te la hacían de pedo. Que si simplemente estabas en el patio, te la hacían de pedo. Por cualquier cosita te regañaban, pero no quedaba en un regaño, no, te ponían a recoger
papel, basura, desecho orgánico e inorgánico, en otras palabras. Todo era horrible, era asqueroso, era hartante. Pero llegaba ese momento en que te tocaba ser parte de la guardia. Y ahí empezaba la venganza. Porque aunque no estuviera haciendo nada malo el que te ponía a recoger papeles, tú lo ponías a recoger no 20, sino 100 papeles. Porque te vengabas. Te vengabas de esa persona que tanto te puso a recoger papel, que te acusaba con el maestro. Y ya que estamos en el tema del receso, no se puede quedar atrás esto: vender boings. O sea, vender boings. O sea, no vendías ni siquiera papitas ni nada. Vendías boings. Y ustedes dicen, ¿qué es eso de vender boings? 10-20 minutos antes de que se empezara el receso, llegaban los conserjes o los maestros a ponerte unas cajas de boings. Te hablan. Mande. ¿Qué carajos estábamos pensando en esos momentos cuando eras de los primeros que te listabas para vender boings? ¿Acaso te gustaba ser explotado de pequeño? ¿Acaso disfrutabas quedarte sin receso por vender boings? Boings, sí lo dije bien, boings. O simplemente éramos unos niños tontos, mensos, babosos, pendejos. Y no obstante, con esto te divertías, porque no me mientas. Yo sé que te divertías vendiendo boings, tú lo sabes, yo lo sé. ¿José, lo sabes? Lo sé. Lo sabe. Llega el turno de un personaje importante, un personaje recurrente, alguien que debía estar en este video, que merecía estar en este video, que era su deber estar en este video como parte muy importante de la primaria. Y sí, estamos hablando nada más y nada menos que el Atlas. Y no estamos hablando del equipo pendejo ese. Estamos hablando de él. No podría decir un cuaderno, el mosaico, vaya, la hoja de triplay, el Atlas. Ustedes, el Atlas. Díganme qué carajos estaba pasando con la SEP. ¿Acaso eres pendeja, SEP? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo con la mente? O sea, ¿qué carajos? ¿Quién inventó el Atlas para empezar? ¿De qué sirve? A mí nunca me sirvió el Atlas. ¿Te sirvió el Atlas? José, ¿te sirvió el Atlas? No me sirvió el Atlas. ¿Para qué era el Atlas? O sea, literal, el Atlas era una enorme hoja de triple. Y pues cuando te lo pedían era un enigma muy grande, porque le decías a la maestra, o viene el Atlas o vengo yo. O sea, ninguno de los dos cabemos en ese salón. Lo peor del asunto no era eso. Simplemente lo peor del asunto era que ni siquiera lo ocupabas. A lo largo de los 6 años nunca ocupaste el Atlas. Déjame decirte que si tú lo ocupaste, eres un reverendo tonto, pedazo de popó. Y bueno, ya no puedo decir más de este Atlas porque realmente van a salir canas verdes, amarillas, de todos los colores. En todo salón de clases tuvimos a varios compañeros, varios personajes con los que interactuamos a lo largo de la primaria. Pero cabe recalcar que hay uno muy en específico, el niño moco. ¿Por qué el niño moco? Porque era ese niño, era ese compañero que siempre se andaba sacando los mocos, pero no obstante con eso se los comía. Ese compañero que siempre andaba regando los mocos por todos lados. Otro personaje que también tenía que estar y que no debía de faltar aquí era Carlitos. Y no estoy hablando de Carlitos normal, estoy hablando de este Carlitos. El que no sabía hablar, el que no sabía qué pasaba, el que no podía pronunciar la S, la R o la T, el que hablaba como es que ahora soy Carlitos. No podía faltar el niño miados. Ese niño que por alguna extraña razón siempre olía a miados. Pero no solamente olía, sino que se los hacía. De repente estabas platicando con él y se decía pipí. No podía faltar el bravucón. Y por alguna extraña razón tenía que ser alto, gordo y siempre olía a suadero. El llanero solitario. ¿Por qué? Porque se la pasaba solo. Le decías que si quería ser tu amigo y te mandaba la chingada. Así de fácil. Porque por más que le querías hacer la plática, no contestaba. Porque ni siquiera sabías cuando respiraba o no. Y como en toda escuela, un nerd. Ese que siempre se sentaba hasta enfrente para hacerle la barba al maestro. Ese que siempre era el que decía, yo borro el pizarrón. Ese que siempre tenía las tareas hechas. Ese niño todo idiota que siempre decía, profe, ¿va a revisar la tarea? Ese mero. Y hasta aquí el video de hoy. Sí, ya sé que fue un video más diferente. También sé que duró muchísimo más de lo que duró el anterior. Y sí, también noté que dije alguna que otra palabra antisonante. Pero quiero que sepan que este soy yo. Que el que van a ver de ahora en adelante soy simplemente yo. Porque de nada me serviría ser otra persona. Porque de nada me serviría usar palabras lindas. Porque de nada me serviría mostrarles otra cara que no es. Este que están viendo ahorita soy simplemente yo. Y espero que me aprendan a querer tal y como soy, porque yo los quiero a ustedes. Y bueno, si les gustó el video pueden darle me gusta, que es muy bonito sus me gusta. Pueden suscribirse, que es sumamente importante para el canal, para mí y para ustedes. Puedes compartirlo con tus amigos, tu tía, tu hermano, tu hermana, el del pan
o con tu novio. Y si no tienes, pues de todos modos compárteselo. Mis redes sociales van a aparecer aquí abajo: Facebook, Twitter e Instagram. De igual manera te las voy a dejar en la descripción para que vayas y les piques y me sigas en todas mis redes sociales. Y muchas gracias. Y nos vemos hasta el siguiente video.